Hey, ¿qué tal amigos de Consoleros? Como ya vieron, este es un pequeño proyecto que tengo con mis amigos, los gemelos, Chava y otros. Entonces aquí vamos a hablar de el mundo, el gran y hermoso mundo de los videojuegos, ¿no? Que pues nos han dado muchas desveladas y horas de diversión y enojo, así como pues aprendimos a ser solidarios, compañerosos, también aprendimos cómo odiar a otras personas que ni siquiera conocemos. Entonces, espero que les guste y como ya saben, este es el primer video. Vamos a hablar de las mejores consolas que han salido desde que se inventaron los videojuegos. Entonces, espero que les guste y denle like y suscríbanse a este canal que pues como vieron está empezando y pues nosotros también, vamos a ello. En el número 6 tenemos al 3DS, que es el sucesor del DSi y a su vez el sucesor del 10. Fue presentado en el E3 del 2010 por Nintendo y llevaron unas consolas de prueba para los asistentes de la E3 de Nintendo para que probaran los juegos que estaban en desarrollo y cómo funcionaba el 3D de esa consola, que ya no necesitaba gafas pues especiales para ver el 3D y que solita la consola hacía la imagen estereoscópica. Fue lanzado en Norteamérica el 26 de febrero del 2011. Trayendo así en un mismo día, lanzado en un mismo día en países como Canadá, Colombia, Estados Unidos y México, afortunadamente. Siendo esta una de las consolas de Nintendo más vendidas actualmente y en lo particular es mi portátil favorita. Es por eso que está en el número 6. En el número 5 tenemos a la Xbox 360, una consola de séptima generación fabricada por Microsoft. El lanzamiento fue el 22 de noviembre del 2005 en Estados Unidos y Canadá, pero no sería hasta el 2 de febrero que llegaría a nuestras manos en México. Tenía un almacenamiento de disco extraíble de 20 hasta 510 GB. Esta última memoria, como era tan grande, era innecesaria, la descontinuaron después de un tiempo. Es muy famosa esta consola por el problema del círculo de la muerte. Ya saben, cuando se le prenden las tres luces rojas a tu Xbox y de repente nada más no agarra. El videojuego más vendido es el Kinect Adventures, con 20.08 millones de unidades vendidas. El sistema está basado en lo que Wii ya había hecho con el sistema de sensor de movimiento, solo que mejorado. En el Kinect ya no necesitabas tener un control para que la consola reconociera tus movimientos. Probablemente fue el Kinect lo que lanzó o catapultó más las ventas del Xbox, aunque en lo personal a mí no me gustan ninguno de los juegos de Kinect. Hay mucha gente que lo compró únicamente porque era novedoso y bonito, algo que es muy estúpido y pues a mi gusto muy de niño rata. El Xbox 360 se ha ganado por mucho el número 5. En el número 4 tenemos a una de las consolas más importantes en todo el mundo de los videojuegos, por así decirlo. Pues esta fue la que ayudó a resurgir el interés de las personas hacia los videojuegos después de que cierta empresa consola haya sufrido un gran declive, como pues ya hablando de nombres como lo fue Atari, ¿no? Entonces sí estamos hablando de la Nintendo Entertainment System, o mejor conocida como NES o Nintendo NES. Es una videoconsola de 8 bits que pertenece a la tercera generación de consolas de videojuegos. En Japón se lanzó por primera vez en 1983, mientras que en Estados Unidos la mayor parte de América y Australia se comercializó entre 1985 y 1987. En China, Corea del Sur y otros países asiáticos era más conocida como Family Computer, que eso se podría abreviar como Famicom. Esta consola, la NES, es considerada como una de las más importantes e influyentes en la industria de los videojuegos de su época. Pues como ya dijimos, ayudó a revitalizar la industria de los videojuegos, revolucionó varias áreas como el diseño de videojuegos, los cartuchos con sus estuchitos y todo eso, y creó como un estándar, una partitura que de ahí fueron basándose en, pues por decirlo así, en el diseño de controles y etcétera. También como, pues por qué no decirlo, formó parte de nuestra infancia, aunque pues para mí fue mi primer consola y eso que pues yo pertenecí prácticamente a la generación de la Play 1, pero pues ¿quién no tuvo una Nintendo? Díganme. Y por eso es que está en nuestro número 4.
En tercer lugar tenemos al PlayStation 2, que es la sucesora del PlayStation, obviamente. La segunda videoconsola fabricada por Sony. Fue lanzada el 4 de marzo del 2000 en Japón y unos meses después en el resto del mundo. Y por fin la conseguimos nosotros, qué bueno. Esta consola de sexta generación fue descontinuada el 11 de enero del 2013, siendo así la consola más vendida en todo lo que duró su periodo de producción de vida, con más de 161 millones de unidades vendidas y seguida solo por la Nintendo 10 con 154 millones de unidades. Esta consola es famosa y reconocida y recordada por todos por tener esa leyenda de que supuestamente se podrían controlar misiles nucleares desde una consola, lo que obviamente es totalmente falso. Esta consola tiene más de 10.000 títulos y siendo el último producido para esta el Pro Evolution Soccer 2014, siendo de su generación la sexta, el que más tiempo duró con juegos actuales, llegando a tener muchos juegos exclusivos hasta el 2013 cuando se descontinuó. Y la verdad, ¿quién nunca tuvo un Play 2 y juegos pirata que la verdad todavía se están vendiendo? De hecho, todavía son en muchos tianguis que venden juegos pirata de Play 2. Por eso, y por ser la consola más vendida de toda la historia, está en tercer lugar. En el número 2 tenemos a la Nintendo 64. El mismo nombre de la consola te lo dice. Fue fabricado por Nintendo. El 64 es por la cantidad de bits que manejaba esta consola, 64. Gracias a ello se podían hacer figuras tridimensionales. Es considerada una de las consolas más revolucionadoras de todos los tiempos. Simplemente Super Mario 64 es considerado el primer hack and slash. Para los que no lo sepan, el hack and slash es un tipo de juego y ustedes lo conocerán por el modo de juego tipo Dante's Inferno o God of War. Es una consola de quinta generación. Fue lanzada en Japón el 23 de junio de 1996. Vendió un total de 32.93 millones de unidades y el juego más vendido fue Super Mario 64, con un total de 12 millones de copias vendidas. Algo de lo más icónico de esta consola era el particular control, que era muy incómodo. Uno literalmente tendría que tener 3 manos para jugar bien. Los juegos más icónicos de esta consola son el Super Smash Bros., el de Legend of Zelda Ocarina of Time y también el de Legend of Zelda Majora's Mask. Algo de lo que más chafeó en esta consola fue esta ranurita que tenía el control. Se supone que le metías un cartucho, necesitabas un adaptador para usarlo y muy pocos juegos lo ocupaban. El Nintendo 64 nos trajo una gran franquicia, como ya lo he dicho, el Super Smash Bros. Es por esto y muchas cosas más que el Nintendo 64 se ha ganado merecidamente el puesto número 2. En el esperado puesto número 1 tenemos a la grandiosa, a la genial, a la omnipotente, a la superpoderosa, la mejor consola jamás creada de todos los tiempos, ¿no? La más bonita, la única que le puede ganar a esta consola, a Nintendo 64, que como ya vieron que quedó en el número 2, entonces ya se imaginarán quién está en el número 1, ¿no? Así es, estamos hablando de la mismísima PlayStation. Fue creada por la compañía nipona Sony Entertainment System. Es una, pues obviamente es una consola de sobremesa de quinta generación, al igual que la Nintendo 64, de la época de los 32 a 64 bits. El 3 de diciembre de 1994 es cuando sale por primera vez a la luz en Japón. Una pionera en el uso de CD-ROM, que claro, no fue la que lo implementó, pues ya habían varias, como puede ser Atari, que no recuerdo bien su nombre, pero fue una consola de Atari, Sega CD, algo así. Pero el punto es de que esta consola no fue quien implementó, como muchos piensan, el uso del CD, que reemplazó a los cartuchos que eran usados pues principalmente por Nintendo y todo eso, ¿no? Y ¿recuerdan cómo cuando un juego no agarraba solo con soplarle? Me parecía pinche armoniquita, ya se sentían sus armoniquitas. Bueno, el CD-ROM llegó para reemplazar el cartucho. Esta consola es la pionera en muchas cosas y la considerada como la mejor de su época y generación, superando al Nintendo 64, pues. Se puede ir al carajo Zelda y Mario, todos esos, ¿no? No es cierto. Bueno, no, la verdad no es tanto para ofender a otros juegos, pero sí se vio mucho más por encima de la Nintendo 64. El sufrimiento de esta consola es
uno de los errores más grandes en la historia de los videojuegos, pues Sony tenía un contrato con Nintendo, el cual era implementar una especie de hacer una nueva consola donde se pudiera meter un disco obviamente y un cartucho a la vez para la que iba a ser como una adaptación del Super Nintendo, pero ahora con disco. Pero Nintendo rechazó la tecnología que estaba utilizando Sony e incluso se burló de ella y pues le rompió el culo. Obviamente. Se lo rompió. Entonces la PlayStation sí, PlayStation surge a base de una ruptura de contrato por parte de Sony y Nintendo. La PlayStation 1 vendió alrededor de 104 millones de unidades y el juego más vendido de esta consola fue Gran Turismo, que tuvo alrededor de 11 millones de copias vendidas. Cristian, y arriba la Play 2. Lo que vas a César, hacer. y viva la 64. Y ya saben, yo fui Mario Station, soy Mario Station, no fui. Entonces, pásense a mi canal, se los dejo. Y pues arriba la... cuéntenlo aquí cómo hubieran acomodado su top. También les pido que se suscriban y le den like, porque vamos a seguir haciendo videos ya dije, no es puro videojuego, como reseñas, tops, gameplay, por supuesto, como retros de varios videojuegos y todo eso. Así que nos estamos viendo. Cámara ya.